Pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto estar aquí. Nos han encargado que nos diéramos el tiempo para dar la palabra que Dios tiene para usted y para mí esta mañana. Yo quisiera que oremos para que sea el Señor el que nos hable y no sea yo, sino que Dios sea el que esté aquí con nosotros y que su palabra corra delante de todos para que tenga vida. Si la escritura nosotros la tomamos sin creer, no tiene vida. Tenemos que creerla para que se haga vida dentro de nosotros y nuestra fe va creciendo. Nuestra fe va creciendo a partir de que vemos lo que dice la palabra y lo que sucedió y quedó escrito es para que nosotros veamos que es para nosotros. Quizás yo no viví exactamente lo mismo que vivieron aquellas personas de las cuales está escrita la Biblia. Sin embargo, Dios tuvo el cuidado de poner aquí todo lo que se necesita para que el hombre viva bien en esta tierra y aparte no nada más vivir bien, sino feliz. Dios nos hizo para estar bien y estar contentos en esta tierra. Pero el enemigo de Dios es el que se ha encargado de que las cosas no marchen bien en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestra vida diaria. No es Dios. La gente le echa la culpa a Dios, pero no es Dios. Es mi decisión cuando yo no tomo lo que es correcto y cuando yo hago lo incorrecto, las cosas no marchan bien. Pero vamos a darle a Dios toda la gloria en esta mañana, sabiendo que nos va a hablar porque cada uno de nosotros tenemos una familia. Entonces, yo les pido que oremos. ¿Está bien? Vamos a orar nuevamente. Padre, te damos muchas gracias esta mañana y ponemos en tus manos, Señor, lo que vamos a hablar, que es palabra tuya, y yo te pido que tú tomes el control y la autoridad de lo que se va a hablar esta mañana para que cada uno de nosotros nos sintamos partícipes de lo que vamos a hablar y que lo vivamos para que tengamos unas vidas plenas, vidas diferentes y que nuestro hogar camine conforme a lo que tú has pedido para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana yo te voy a hablar de una historia de la vida real. Algo que pasó en una familia y que puede ser hasta la tuya, lo que sucedió aquí. Y puede que no, pueden ser algunas fracciones de aquí, a lo mejor sucedieron en tu familia, algunos pedacitos de lo que vamos a hablar, tú te puedes sentir identificado o identificada. Quizás tú puedas decir, creo que en mi familia pasó algo de eso. Yo no sé, cada quien tiene que tomar lo de cada quien. La escritura está llena de palabras que van directas hacia tu problema, hacia el mío, hacia el de la vecina, hacia el de mi amiga, al de mi hermana, pero todos somos distintos. Lo que ha vivido mis hermanas es muy diferente a lo que he vivido yo. Algunas cosas que yo, por ejemplo, en mi familia, yo platico con mis hermanas y me dicen ellas, ¿cuándo eso te pasó, Clara? Digo, ay, acuérdate cuando yo tuve 4 hermanas, y las 4 andábamos juntas para todos lados, nos llevamos pocos años de edad, entonces a las fiestas íbamos juntas, a la escuela íbamos casi juntas, en fin. Y entonces algunas cosas yo viví que ellas no vivieron y algunas cosas mi mamá o mi papá me dijeron que a ellas no le dijeron. Y yo a veces les he dicho, bueno, ¿te acuerdas cuando mi mamá me dijo tal cosa y cómo era conmigo? No, a ellas no. Sin embargo, cada uno tiene su vida, cada uno tenemos una vida distinta, aunque vivimos y venimos de la misma familia. Y que es bien importante lo que vivimos en la familia, eso es ultra importante para la vida de un ser humano. Lo que vive tu hijo o tu hija en tu casa o lo que tú viviste en el hogar donde tú creciste es básico para lo que va a venir después. Por eso siempre nosotros estamos buscando que haya familias transformadas, porque cuando tu familia está transformada vas a criar niños transformados, niños que no les va a pasar lo que nos pasó a nosotros o que no les va a pasar lo que le pasó a mi abuela o a mi mamá o a mis tíos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una vida diferente. Y para eso es la escritura, para decirnos cuál es el camino correcto, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es camino de perversión.
El fin es un camino de muerte, no es un camino de vida. Y dice Dios, el camino que a ti te parece derecho no es el correcto a veces. ¿Por qué? Porque lo tenemos que alinear a lo que dice Dios. Yo me puedo encontrar personas de otra cultura, alemanes, por ejemplo, me puedo encontrar alguna amiga que es francesa o francés, y ellos tienen otro tipo de vida por allá, pero en esto nos unificamos. ¿Sí está claro? La escritura es la que nos unifica para que nosotros vivamos una vida plena, por eso nos llamamos hermanos. Por eso en la escritura Pablo les decía a los hermanos que están en Corinto, y Pablo estaba en Éfeso, Pablo estaba en Roma y decía, esta carta va para los hermanos que están en Éfeso. O sea, en otra ciudad, en otra cultura, de otra manera vivían, pero éramos hermanos, eran hermanos. ¿Por qué? Porque todo se unifica aquí. A lo mejor allá hay otras costumbres, a lo mejor el desayuno lo dan ellos a las 7 de la mañana y comen a las 3 de la tarde, o sus vidas, sus trabajos son en otros horarios, pero nuestras costumbres, nuestra vida, en lo profundo del corazón somos iguales. Todos los hombres. Dios creó a los hombres iguales. Y la historia que te voy a contar ahorita, quizá tú ya la conoces, porque es una historia que se ha predicado mucho. En muchas partes se ha escuchado este mensaje. Igual lo vas a escuchar otra vez. ¿Por qué? Pues quizá Dios quiere que tú sepas algo que no sabías, o que tomes algo para tu vida que no lo habías tomado, aunque ya lo habías oído quizás. Pero esta mañana vamos a hablar de una familia que vivió hace casi 3,000 años. Tú dices, ay, pues andaban como trogloditas, ¿verdad? Yo creo. De la piedra, ¿verdad? Andaban, yo creo que no tenían ni casa donde vivir aquellos. Hace 3,000 años, ¿cómo vivirían? ¿Verdad? Ahorita, oye, si hace 30 años no teníamos celulares toda la gente, no habían, es más, creo que hace 30 años todavía no me acuerdo cuándo empezaron los celulares, no recuerdo, pero hace 30 años todos no teníamos celular, y creo que todavía no existían, y vivíamos felices. No teníamos microondas y vivíamos felices. Muchas cosas, no había computadoras y vivíamos felices, pues no sabíamos ni que existían. Y entonces hace 3,000, pues yo creo que no tengo idea cómo vivirían, pero ellos tenían casas, su auto era un caballo o un burro o un camello, depende de dónde vivirían aquellas personas, pero el ser humano es el mismo el ser humano, Dios lo creó igual. Y el ser humano hace 3,000 años, hace 6,000 que empezó la vida del hombre, más o menos, según lo que dice la escritura, es el mismo. Dios creó al hombre con sentimientos, Dios creó al hombre para tener una familia, a la mujer para tener sus hijos, para vivir en familia. Dios creó familias, pero eso ha venido a hacerse diferente a partir de los años, se ha venido a desintegrar. Tan es así que ahorita se dice que el 60% de las personas que se unen en matrimonio acaban divorciados o separados, o simplemente mejor ya ni se casan, nada más se juntan y dentro de unos años aquí no pasó nada y nos vamos cada uno por su lado. Y eso no era el plan de Dios. Y entonces hay una familia de la que habla la escritura que a mí me llama mucho la atención, y en la parte que vamos a ver ahorita está en el libro de 2 de Samuel capítulo 11. Por si tú traes tu Biblia, ábrela en el 2 libro de Samuel capítulo 11. Vamos a ver un poquito acerca de la vida, un pasaje pequeño, porque hay mucho que habla de la vida de David. David fue un gran rey. Fue un hombre tremendo que Dios empezó a enseñarle las cosas de la vida desde muy pequeñito. David fue concebido, por lo que se nos dice en la escritura, fue concebido fuera del matrimonio. Aparentemente eso es lo que nosotros creemos. Pero creció en la vida de su padre, en la casa de su padre, que era Itai, y tenía muchos hermanos. Y él era el más pequeño de todos los hermanos. Dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y por qué él puso eso. Sin embargo, él fue un hombre guerrero desde pequeño. Él se acostumbró a defenderse como podía, porque a él lo mandaban a cuidar las ovejas de su padre. Y entonces él andaba cuidando las ovejas, y dice que él en algunas ocasiones estuvo al frente de un oso, al frente de animales que venían a quitarle sus ovejas. Y entonces dice la escritura que él fue un tremendo guerrero desde pequeñito. Entonces él fue muy valiente, fue un valeroso, y fue creciendo David,
Y Dios ya tenía su destino desde pequeño, desde el vientre de su madre ya Dios lo había checado, lo había visto, igual que te ha visto a ti, igual que me ha visto a mí, donde quiera que tú hayas nacido. Por eso hay personas que dicen, bueno, pero concibió un bebé esta mujer de una violación. ¿Qué se debe de hacer? Que lo aborte, decía alguien. Que lo aborte porque fue una violación, ella no quiso, la violaron en una fiesta. Eso sucedió hace años. Violaron a una muchacha en una fiesta y de ahí ella no supo ni quién fue, le dieron un somnífero y al otro día no se dio cuenta, la dejaron ahí tirada, se fue a su casa, jovencita, y al poco tiempo resulta que estaba embarazada y vinieron con nosotros. ¿Qué hacían? Que querían que abortara ese bebé. Y entonces le dijimos, pues no, porque la vida no, yo no soy la dueña de una vida que yo traiga aquí, yo no la puse aquí la vida. ¿Sí está claro? No. Yo no puedo terminar la vida de un ser humano que si ahorita está así minúsculo, que yo no lo puedo ni ver, es la vida que Dios creó. Y aunque haya sido concebido en un momento de violencia, en un momento terrible, es una vida que Dios creó. Nadie puede crear vida más que Dios. Y si Dios está trayendo ese bebé es por algún propósito. Y total que nació después ese bebé. Muy bien, bendito Dios, en una familia. Pero nosotros debemos de saber que desde el vientre de nuestra madre, haya sido como haya sido la concepción, Dios tiene cuidado de ese bebé. Así fuiste tú, así fui yo. A lo mejor yo nací en una familia, pero yo no sé cómo fue que me concibieron. ¿Sí? Yo no sé, a lo mejor estaban enojados mis padres, a lo mejor mi mamá ni lo quería, a lo mejor estaban de pleito. No, nadie sabemos cómo fuimos concebidos en el momento, pero lo que sí sabemos es que Dios, dice la Escritura, que desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos tenía puesto el ojo para que tú estuvieras aquí el día de hoy y para que tú amaras al Señor, porque Él es el que te tiene vivo. Él es el que nos tiene vivos a ti y a mí. Él es el que nos da la vida y el que nos la ha preservado. Si tú no te moriste ahora que vino lo del COVID, si él ahora con ese tornadito que hubo, que para mí fue terrible, y a mí sí me dio miedo, no lo voy a negar. Le tuve que decir a mi esposo, ora por mí porque estoy viendo cosas horribles aquí. En mi ventana se veían todos los relámpagos. Ahí en la esquina de mi casa hay un transformador de la luz que echaba chispas y lumbre, y en una ocasión hace como un año que cortaron los árboles, fueron los de la ciudad, y me dice, señora, mire, en una tormenta aquí se quemó este árbol, estaba quemado, tenemos unos árboles muy grandes, y me dijo, señora, antes no se les quemó la casa, porque mire, el árbol está todo quemado de arriba, seguramente le cayó ahí un rayo. Y dije, ay, ¿cómo puede ser eso? Yo pensé, el Señor nos ha guardado. Y esta noche pasada que hubo, no sé qué día fue, sábado, viernes, el día que fue la tormenta, yo veía otro transformador ahí que estaba ahí echando lumbre, y le decía a mi esposo, los árboles, debe de ser algo difícil porque están los árboles ahí y cayeron ramas, y entonces yo tengo algunas plantas atrás en mi casa y cayeron muchas ramas de los árboles, pero grandes ramas cayeron, muy, muy grandes, y cuando salimos al jardín en la mañana era todo verde así, lleno de ramas, así parecía una locura nuestra casa, pero gracias a esas ramas guardaron todas las flores, guardaron todas las macetas, ni una maceta rompió, nada pasó, porque esas ramas cubrieron todo lo que había allá atrás, el jardín, mis plantas que son mi ¿cómo se dice? Mi pasatiempo favorito. Entonces todo me guardó, quitamos las ramas y todas mis plantas bien bonitas, ni siquiera se voltearon las macetas. Entonces dije, bueno, el Señor nos guardó de toda esta tormenta que no sé en sus casas, pero en la mía se veía horrible, la verdad. Los truenos y relámpagos eran algo serio. Y entonces, bueno, nosotros podemos ver que Dios nos ama y nos cubre desde el vientre de nuestra madre. Él tiene un propósito para que tú vivas y que yo también viva. Y vamos a ver esta familia de la cual te estoy hablando. Es la familia de David. Bien, es la familia de David. Por favor. Muy bien. Entonces, vemos aquí, muchas gracias, vemos aquí cómo en esta familia y en esto que te voy a platicar ahorita en un ratito, es una pequeña parte de la vida de David donde aquí vamos a ver la bendición de la lealtad y la maldición de la deslealtad. Aquí vamos a ver tres personajes. Un personaje es David,
otro personaje es Urías Eteo y otro personaje viene siendo Betsabé. Entre estos tres personajes aquí hay traición, aquí hay deslealtad y aquí hay una lealtad inquebrantable de Urías Eteo. Entonces aquí podemos ver que la lealtad es un valor que se ha perdido mucho en las familias, en la sociedad, porque nosotros como padres no les hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeños lo que es la lealtad. Siempre nosotros buscamos decirles que desde pequeñitos, desde que son pequeñitos, enséñale a tus hijos que deben de ser leales a sus hermanos, que deben de ser fieles a sus hermanos, a su papá, a su mamá. Nunca permitas que tu hijo venga y te hable mal de sus maestros. Nunca permitas que tu hijo hable mal de un hermano o de su papá o de su mamá. Nunca lo permitan. Al contrario, ¿tienes problemas con tu papá? Ve y dile. Yo siempre les dije a mis hijos, ¿ves algo que tu papá no está bien? Díselo. ¿Ven algo en mí que no está bien? Díganmelo, pero no se lo digas a la vecina. No vayas con la vecina a decirle que tu mamá te trata mal, que tu mamá hizo esto. Ven conmigo y yo voy a cambiar y yo voy a buscar la manera de que tú y yo nos entendamos, porque siempre va a haber conflictos. Cuando somos niños también, yo les platico de mi familia, mi mamá siempre buscaba y mi papá, a ver, es que me peleé con mi hermana porque me dijo, a ver, ven para acá, ¿por qué le dijiste tú? Nunca puedes hablar mal de tu hermana con tus amigas ni con las amigas de ella. Ven y arréglanselo ustedes aquí. Y eso es lo que debe de hacer, pero eso es lo que le falló a David, eso le falló a David. Y la tristeza más grande es que todo lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias. Si tú haces cosas de acuerdo a lo que dice Dios para bien, te va a ir bien. Pero de acuerdo a lo que dice Dios que no hagas algo, te va a ir mal. Y aquí lo podemos saber. En esta historia vamos a ver lo que es la grandeza de la lealtad, así se llama mi tema, la grandeza de la lealtad y la maldición de la deslealtad, así se llama. Porque hay una grandeza cuando hay lealtad. Y entonces vamos a ver estos personajes que yo les digo. Resulta que aquí en este capítulo 11 estamos hablando de que en el tiempo, dice la escritura en el 1, que en el tiempo en el que los reyes se iban a la guerra, porque había guerra contra Israel, siempre ha habido guerra. Creo que en toda la existencia del pueblo de Israel, solo 20 años no han tenido guerra. Pero siempre han estado en guerra hasta la fecha. ¿Se fijan? Hasta la fecha siguen en guerra. Hay países que están alrededor, los sirios, los que están alrededor, Irán, Irak, los aquellos, los musulmanes, siempre están en guerra, incluso tienen allá los enemigos metidos y están en pleito unos con otros, con unos y con otros. Pero bueno, esto es desde siempre. Y en aquel tiempo no era la excepción. Estaban peleándose con unos y con otros que venían en contra de ellos. Y entonces David tenía 37 hombres que eran sus íntimos, podría decir, sus guerreros. Siempre tú te das cuenta que en las sociedades, si el presidente, por ejemplo, entra un presidente y trae a su gente que va a estar con él. ¿Sí se fijan? El presidente trae a su secretario de Estado, al que va a estar en salud, al que va a estar en aquello, al que va a estar en la defensa, al que va a esestar con el ejército, y siempre trae a su gente. ¿Por qué? Porque va a poner la gente leal a él, ¿verdad? Los que son fieles y los que son leales. En otro tiempo que yo hablé acerca de la lealtad, yo les dije la diferencia que hay entre lo que es la fidelidad y lo que es la lealtad. Fidelidad es diferente a la lealtad. Yo puedo ser fiel porque el pastor me dice que venga y que limpie la congregación cada semana. Y yo soy fiel y aquí estoy desde las 5 de la mañana, limpio, barro, trapeo, dejo todo arregladito y soy fiel domingo a domingo, puedo venir y hago todo y me voy a mi casa y yo fui fiel. Pero saliendo de aquí yo ando hablando mal del pastor, porque ya me tiene harta, porque me dijo esto, porque me mandó a que la pastora me cae gorda, porque también la que está allá, la que está por acá también. Entonces eso se llama deslealtad. Soy fiel a lo que se me está mandando, pero soy desleal con las personas a las que yo estoy sirviendo. ¿Está claro eso? Lo mismo puede ser con Dios. Yo soy fiel, yo no digo mentiras, con Dios, sí, ahí dice Dios que yo ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero luego me enojo y digo, ¿por qué Dios dice eso? Y estoy enojada siempre, quejándome de todo. Entonces dice Dios, eres desleal. Ok. Y entonces podemos ver aquí que David tenía sus 37 hombres. Entre esos 37 hombres
estaba Urías Eteo, que era uno de los 37. Y Joab era el número 1 porque Joab era uno de los valientes guerreros de David y era un hombre muy fiel a él. Él le decía, ve y mata a todos aquellos, quítalos de ahí, haz aquello. Y él iba y lo hacía todo, pero no era un hombre leal. Ese va a ser otro tema, en otra ocasión lo podemos platicar. Pero era un hombre tremendo que en el ejército de David llevaba el número 1, lo que era Joab y su hermano. Y Urías era un hombre fiel, era un hombre leal que estuvo con él siempre. Y entonces dice que él se queda en la terraza de su casa. Fíjense bien en la terraza, porque al rato vamos a hablar de la terraza. Estaba en la terraza de su casa, dice la escritura, y se fueron todos a la guerra, ¿verdad? Pero él se quedó en su casa a descansar cómodamente. Y en la terraza de su casa, yo me quiero imaginar que en el castillo de donde estaba David era un lugar precioso. Y de la terraza yo quiero pensar que él tenía una vista preciosa, donde había un río, donde habían los árboles, donde se veían las montañas quizá, donde se veía el sol, las estrellas en la noche. Era un lugar precioso, quiero imaginarme, pues porque era el castillo del rey. Y el rey era muy importante en aquella época, igual que ahora, ¿verdad? Los reyes de ahora no tienen unas casuchas ahí. Es que el rey vive en un departamentito allá en el 8º piso donde no se ve nada y las ventanas están cerradas. ¿Verdad que no? El rey vive en el mejor lugar de la ciudad, ¿verdad? Muy bien. Y entonces dice la escritura que estaba David en la terraza de su casa. Y yo quiero pensar que no tenía nada que hacer, que se levantó tarde, que se tomó su café. Y que dijo, después de haberme tomado mis huevitos con tocino, con frijolitos, y almorcé, ya me tomé mi jugo de naranja, mi cafecito, y se pone ahí en la terraza de su casa, y entonces había el río, y se pone a ver, y allá había una muchacha en el río. Todo esto lo pueden leer en el capítulo 11 del que estamos hablando. Y dice que había una muchacha muy bonita por ahí bañándose. No creo que ella no se haya dado cuenta. La muchacha se llamaba Betsabé. No creo que Betsabé no haya sabido que este río, aquí me voy a bañar y por aquí voy a ver que allá está la recámara del rey. No creo, ¿verdad? No creo que, y no creo que se estaba bañando con un abrigo así grueso y con un sombrero. No creo. No sabemos exactamente porque la Biblia no dice, nada más dice que estaba bañando. Pero yo creo que también traía algunas ropas como tipo camiseta, ¿verdad? Así con el agüita se notaba quién estaba ahí. Porque qué casualidad que el rey ve que ahí había una muchacha muy guapa con un cuerpazo y dice que era muy bonita, una mujer muy bella bañándose en aquel río y el rey con su cafecito, me lo quiero imaginar en la terraza, tomándose su café y volteando, y si traía lentes fue por unos más potentes, ¿verdad? Porque dijo, yo quiero ver quién está ahí, esta muchacha. Y el rey era tremendo, ¿verdad? Tremendo, por lo que dice la escritura. Y entonces ve a aquella muchacha guapísima que está allá bañándose, y entonces quiero pensar que se mete por lo que dice ahí la escritura, ¿verdad? Yo te estoy haciendo la historia con un poco de sal y pimienta. Y yo quiero pensar que se mete y le dice a la gente, los que están ahí trabajando con él, ven para acá, tráeme a aquella muchacha que está allá. Y dime quién es. Y entonces van y le dice, mire rey, esa muchacha es la esposa de Urías Eteo. Es la hija de Eliab. Y entonces dice él, y Eliab era uno de sus valientes, ¿eh? ¿Cómo? O sea que es la hija de este hombre y es la esposa de Urías Eteo. Sí. Es la esposa de Urías Eteo. Pues tú me la traes. Al cabo que Urías anda por allá en la guerra con Joab, tráeme a esta muchacha. Y se la trae. Y no quiero pensar que ella, no sabía nada. Yo pienso que también aquella era tremenda. Porque llega aquella y me quiero imaginar que se fue a su casa, se arregló, se puso bien guapa, se puso el cabello, se fue y se puso unos rayos, se fue y se puso toda bella y dijo, ahorita voy para allá, se puso su mejor vestido para impresionar al rey. Yo quiero pensar eso. Pues así fue. Y el rey la vio y dijo, de aquí soy. Y la pescó y se quedó con ella a dormir aquella noche. Y pues me quiero imaginar que pasó de todo. No me quiero imaginar, pasó, porque ahí lo dice. Y resulta que a los pocos días se va. Betsabé se va a su casa,
Betsabé, y que dice, bueno, que se lavó, dice la escritura que se lavó como se lavaban, pues se bañó. Pero pues al poco tiempo le manda una cartita al rey y le dice, rey, estoy embarazada. Y entonces yo quiero pensar que el rey dijo, ¿qué? ¿What? ¿Qué? Estoy embarazada. Y entonces dice la escritura que el rey se puso a ver qué voy a hacer. Y esto lo vemos aquí en el capítulo 11. Y entonces dice que no sabía qué hacer. Y dice, entonces David en el versículo 6 envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo para acá, tráemelo para acá. Lo envió con algún mensajero, fue y envió a que se lo trajeran. Fíjate nada más. Y entonces aquí David empieza a tratar de arreglar su problema. Aquí su problema era un niño. ¿Cómo le hago para tapar este asunto? Porque antes no había clínicas como ahora, que córrele, mira, ahí te van a hacer un favorcito. Y qué bueno que no la sabía, porque eso no debe de existir. Y córrele. Y entonces David trata de resolver el problema y le dice, ven para acá. Y Urías Eteo viene para acá. Urías Eteo venía si les comenté, venía de los hititas. Los hititas era un grupo de personas que estaban en la tierra de Canaán cuando llegan los judíos a habitar la tierra de Canaán, después de que pasan el Mar Rojo con Moisés y que llegan con Josué a la tierra de Canaán. Dios les dice, esa tierra es para ustedes, pero en esa tierra hay gente mala, hay gente que hay que eliminar. ¿Por qué tenía que Dios eliminar a esa gente? Porque era gente idólatra, gente que no quería buscar a Dios, gente que Dios sabía que si se quedaban ahí iban a contaminar al pueblo de Israel. Por eso hay gente con la que tú no te debes de juntar, ni yo tampoco. Hay personas con las que Dios no te permite que te juntes porque te pueden cambiar, porque te puede ir mal con ellos. Y así era aquí. Dios les dijo, no quiero que se unan ni se junten con esta gente, pero sí quiero que los eliminen. Venía de parte de Dios, por eso mucha gente dice, ay, ¿cómo Dios permitió eso? Sí, Dios lo hizo por un propósito, porque su pueblo tenía que ser una raza limpia y pura como Él lo había descrito. Pero entre todos esos pueblos que había muchos pueblos que eliminaron, quedaron unos pocos hititas, quedaron ahí. Pero bendito Dios que esos que quedaron se unieron a los judíos y ellos empezaron a amar al Dios de los judíos, que es nuestro Señor, Jehová, Yahvé, Yahweh, nuestro Dios. Ellos, los hititas, empezaron a unirse a los judíos y de ahí venía Urías Eteo. Entonces Urías Eteo ya había nacido con el pueblo de Israel, pero él venía de familias que no eran de los que amaban a Dios. Sin embargo, él aprendió a amar al Dios de Israel porque sus padres fueron involucrándose con el Dios de Israel. Y yo me quiero imaginar que Dios dijo, les permitimos quedarse aquí porque me aman a mí. Cuando tú cambias el rumbo de tu vida, Dios se encarga de que tu vida sea transformada porque tú decidiste buscar al Rey de Israel, que es nuestro Señor, a Dios mismo. Y entonces, aquí vienen, y entonces podemos ver cómo Urías, el nombre de Urías significa mi luz es el Señor. Eso, o sea, ya los papás de Urías Eteo le pusieron el nombre de mi luz es el Señor. Ya ellos ya amaban al Señor. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, más adelante en Primera de Crónicas 11:10, ahí vemos cómo se describen los valientes de David, y en el versículo 41 habla de que Urías Eteo era uno de esos valientes de David. Y también nosotros podemos ver algunos listados que había donde David tenía muchos guerreros, pero estos 37 eran los que estaban con él todo el tiempo, y entre ellos estaba Urías. Y cuando manda a preguntar que quién era esa mujer, y le dicen que era la esposa de Urías, y entonces empezamos a ver la gran lealtad de este hombre, Urías. Y ahorita lo vamos a ver, cómo este hombre fue un tremendo hombre leal, Urías. Y aquí te vas a dar cuenta la deslealtad y la traición que hubo en David.
tristemente. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú dices, ¿cómo? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios y está haciendo esto, ¿cómo? Pero más adelante vamos a platicar por qué pasó todo esto. Pero David estaba arreglando el problema. Aquí estamos en el punto, estamos parados aquí en el capítulo 11 de 2 de Samuel, porque David está en un problema. ¿Cuál es el problema? Tiene una mujer embarazada que no debió de haberla tomado. Ahora, en aquellos años David tenía 10 concubinas, 10 mujeres que las tenía ahí en su casa para cuando él quisiera. No que lo permitiera Dios, pero ahí las tenía, porque en aquellos años lo hacían. Hasta cuando vino Jesucristo les dijo, una sola mujer. El hombre tiene que ser esposo de una sola mujer. Pero en aquellos años que también les habían dicho, ellos tenían muchas mujeres, que no estaba bien, pero lo hacían. Y entonces aquí vemos cómo David ahorita estaba arreglando el problema. Se había metido con una mujer que no era de él. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Y entonces se le ocurre el plan A David. Dice, ya sé, que me traigan a Urías Eteo, a ver, que venga para acá. Y se lo traen. Y entonces le dicen a Urías que venga, que porque el rey lo manda a llamar. Y yo creo que Urías venía feliz porque el rey lo mandaba a llamar. El rey me está llamando aquí. O sea, soy muy importante. Y viene corriendo aquel hombre feliz. Y entonces le dice David, ven para acá, necesito que vayas con tu esposa. Que vayas con tu esposa y entonces vete a tu casa a dormir, que dijo David, ahorita se va a ir a dormir con su esposa, todo se va a arreglar y todo el mundo va a pensar, ese niño es de él, ¿verdad? Ese niño es de él y ahí que se vaya con él. Y entonces en el versículo 11 del capítulo 12 que estamos dice, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, se están peleando allá, están los guerreros, están tus 37 hombres y todo el ejército. ¿Tú crees que me voy a ir a acostar con mi mujer? Claro que no. No me voy a ir a estar contento con mi mujer sabiendo que allá están matándose. Y dice que Urías se quedó en la puerta del castillo del rey. Y no se fue a dormir con su mujer, no se fue. Y entonces dice, ¿cómo voy a entrar a mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, le dijo, por vida de mi alma, que no haré tal cosa. Él muestra un temor a Dios reverente, muy reverente, porque ellos tenían un temor de Dios y tenían temor al arca, porque tenían ahí la arca del pacto de Dios. Había una lealtad al rey y a Dios sobre todo en aquella época, igual que debe de haber igual con nosotros. Y había un código entre ellos, que si estaban en guerra no podían venir con sus esposas a tener intimidad, porque como aquellos están sufriendo y nosotros aquí. Y ellos estaban entrenados a dar su vida por su rey, que es el modelo a seguir en esta época, para que tú sepas que tú debes de hasta morir por nuestro Señor. ¿Cuántos han hasta muerto? Porque les dicen, ¿crees en Dios? No creo, muchos han dicho. Y yo quiero que tú esto lo veas hasta lo profundo. Lo que yo haga siempre debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que caminar en obediencia y tener la integridad de hacer las cosas de acuerdo a Dios y no permitir que se hagan cosas con tu vida de acuerdo a lo que no es de Dios. A nuestras niñas decirles y a nuestros niños desde pequeños, esto no es de Dios, no permitas que le hagan a tu cuerpo nada que no venga de Dios, no lo permitas. Díselo a tus hijos desde pequeños, que nadie te toque, que nadie te haga algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, que nadie tome tu vida ni tome tu cuerpo para nada que sea cosas que no vienen de parte de Dios. Y hasta la fecha, aunque diga el rey, aunque diga alguien que tú debes de hacerte algo o de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. Y Dios te va a permitir que salgas adelante. Y entonces nosotros podemos ver que la deslealtad hay en las familias, en los trabajos, en las iglesias. Hay mucha deslealtad. Deslealtad a Dios, deslealtad al pastor, deslealtad al jefe, deslealtad a los padres. Han venido con nosotros a pedir consejería porque sus padres han sido horrendos con ellos y siempre les decimos, no hables mal de tus padres, pero sí arréglalo. Ve con tu padre y pídele perdón y tú perdónalo de lo que te ha hecho,
porque eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y entonces aquí dice, el arca, yo no puedo ir porque el arca está ahí, no me puedo ir a meter con mi esposa, y se queda ahí. Y entonces dice a David, ¿qué voy a hacer? Y se le ocurre un plan B. El plan B, ¿qué voy a hacer aquí con este hombre? En el versículo 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, que dijo, aquí lo voy a emborrachar y ahorita se va a ir a su casa y allá se va a acostar con su esposa, y entonces ya se acostó yo ya guardé mi pecado, según él. Y entonces dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos, pero no descendió a su casa. Se quedó con los siervos de David, bien borracho, bien comido y bien bailado, pero no se fue a su casa. O sea que el plan B le falló a David. Dijo, aquí se va a ir a su casa bien borracho, mañana se levanta todo borracho, y entonces la mujer ya se embarazó de él porque andaba bien borracho, ¿verdad? Pues no, ni borracho se quiso ir a su casa. Se quedó con todos los siervos del rey y ahí se quedó. Entonces dijo para David, no puede ser, ahora ¿qué voy a hacer? Tengo que tapar este asunto que yo hoy mismo hice. Y entonces David dice, pues qué, un plan C. Ya sé, dijo, vamos a hacer otra cosa. Y entonces el versículo 14 dice, venida la mañana, o sea, al día siguiente, el otro yo creo que todavía andaba medio crudo de la ebriada del día anterior o de la borrachera. Dice, venida de la mañana, escribió David una carta a Joab. Joab era el que estaba al frente era el que estaba ordenando la batalla, ¿verdad? Y le hace una carta, la cual envió por medio de Urías. ¿Te fijas? Fíjate nada más. La mandó por medio de Urías. Y esta carta, aquí lo que dice de esa carta, fíjate nada más, en el versículo 15 nos dice, y escribió en la carta diciendo, esto decía la carta, el versículo 15, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así yo ya lavé mi pecado. Cuando nazca el bebé van a decir, pues que él ya estaba muerto, ¿verdad? Pensó él. Y el otro, fiel y leal a su patrón, pues lleva la carta. Feliz porque él pensaba, yo creo que pensaba aquí en esta carta de decir, Urías es lo máximo, denle una condecoración, pónganle por ahí algún regalo, algo, ¿verdad? Él se sentía honrado porque su rey le dio una carta para llevársela al otro que estaba allá en la batalla, y va feliz. Y que la lee Joab. Pero Joab en ningún momento dijo, no, ¿cómo crees? Si es uno de nosotros, yo creo que se está equivocando el rey. No, Joab era sanguinario y tremendo. Dijo, aquí dice el rey, mucho gusto, rompió la carta, yo creo que la tiró a la basura y le dijo, Urías, te me vas a ir al frente de la batalla. Pero ¿cómo yo al frente? ¿Por qué? Al mero frente, y allá te vas a poner. Y tal era la lealtad de Urías, que va y se pone frente a todos en la batalla. ¿Y saben lo que pasó? Lo matan. Y ahí se acaba la vida de Urías. Pero es un ejemplo de lealtad y de fidelidad como pocos vemos. Él fue leal en todo momento. Nunca se habla mal de lo que aquí, de él. Nunca. Y entonces fíjate lo que dice el versículo 26 y 27 de este mismo capítulo. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. O sea que dijo David, bueno, me la traigo a la casa, al cabo que nadie va a saber, pues total, ya nadie supo nada, me la traigo conmigo, dice, y se la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Pero mira qué terrible lo que dice después, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Dice la Escritura que los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra para bendecirnos, para levantarnos, para ayudarnos y para enseñarnos. Esas son muchas de las cosas que Dios hace con nosotros. A Dios no se le escapa nada de lo que tú hagas. Dice que
Si tú te metes abajo de la tierra, dice, ahí te voy a encontrar. Si abajo de la tierra, si por encima, si en las nubes, si en los árboles, no puedes estar escondido. Cuando aquel hombre en el Nuevo Testamento con Cristo que le dijo Señor, y le dijo, desde que estabas detrás de la higuera, yo te vi. O sea, estaba escondido uno y le dijo, yo te vi. Dios ve todo. No podemos nada saber que Él no vio de algo que tú y yo hayamos hecho. A donde tú estés, el Señor sabe lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices. Y a esto no le agradó nada a Dios. Y entonces pasó un tiempo, porque sigue embarazada Betsabé, se viene a vivir con su amado rey, ya viuda. Y entonces pasa el tiempo y nace el bebé a los 9 meses. Y David amó a aquel niño. Y la historia está un poquito más adelante, donde nace el niño y David llora y sufre y se enferma ese niño. Y dice que David hace ayuno, que no come y se queda tirado llorando porque ese niño se estaba muriendo y ya habían pasado un tiempo de que ese niño había nacido. Y serían 2, 3 meses, no sabemos. Y el niño enferma y el niño muere. Y es una historia triste porque tú ves la tristeza de David. David amó a sus hijos, lo vemos en otros hijos, tuvo muchos hijos y David los amó mucho a sus hijos. Pero fue un padre con muchos errores, cometió demasiados errores con sus hijos, pero él los amaba como tú y yo los amamos y como tú y yo cometemos errores. Y que tenemos que tener cuidado con esos errores y aprender de los demás para que no nos vuelva a pasar a nosotros. Y dice la escritura que David lloró por ese niño, lloró tanto, y cuando le dijeron está muerto, no le quería ni decir porque lo veían tan mal que estaba. Y tú lees esa historia y te desgarra el corazón cómo David amó a ese niño. Y muere ese niño y se levanta David, dice que come, pero que él quedó triste con aquel bebé. Y entonces ya había pasado como 1 año de lo que había pasado con Betsabé, de aquello del río, de la muchacha. Pero David seguía tan feliz, ¿verdad? Con su novia aquí, pues a todo dar, todos felices. Y entonces Dios le manda a un hombre profeta, el profeta Natán. Y yo quiero pensar que en todo ese año Dios le había mandado decir a David, le había hablado en sueños de alguna manera, y David, él se sentía muy tranquilo y muy feliz, y aquello que pasó ya pasó y se acabó, pensaba él. Pero Dios le manda a un profeta que está aquí en el capítulo que sigue, en el 12, y entonces le dice a David, vengo de parte de Dios y traigo una palabra para ti. Y dijo a David, sí, dime, mucho gusto. Había un hombre, le dice, y le da una parábola. Había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solo tenía una ovejita. Y esa ovejita vivía con él, le daba de comer, la cuidaba, la dormía, la bañaba, y era su única ovejita, y él era feliz con aquella ovejita que era la única. Pero había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y él tenía las ovejas que le daba la gana y tenía demasiadas. Y un día vino un visitante de lejos, y entonces el hombre rico le quiso dar de comer al visitante, y se le ocurrió mejor matar la oveja del vecino, que nada más tenía una, en vez de matar una de las de él, que tenía montones. Y va y le quita la ovejita que tanto tenía y la mata y se la da de comer al amigo que había venido. Entonces salta David en el versículo, fíjate nada más. Entonces en el versículo 5 del capítulo 12 dice, entonces se encendió el furor de David porque oyó la historia del que tenía muchas ovejas y el que tenía solo una, que la quería cuidar mucho. Y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive el Señor, el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera por 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Cómo? El que tenía muchas, hoy le quitó una, no es posible. Le dijo, tiene que pagar. Y le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey desde Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea,
David sabía que Dios estaba con él desde siempre, que lo había librado de todas las batallas, de todas las muertes que había alrededor de él. Dios lo libró y él lo sabía porque él ya conocía de Dios. Dice, y te olvidaste de mí y fuiste y le tomaste la esposa a aquel hombre que también nada más tenía una, tú teniendo tantas mujeres en el castillo. Entonces Dios lo confronta con su pecado, lo confronta y le dice, eres tú el del cual estamos hablando, por lo cual en el versículo 10 aquí le da una sentencia tremenda. Dice, por lo cual ahora no se apartará. Es una sentencia que sucede en la vida de la familia de David. Lo que dice aquí pasa. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Tomaste algo que no te correspondía. Tomaste una mujer que no te correspondía porque tú ya tenías la tuya. Y entonces ahí David es confrontado con su pecado. Hay gente que tú no le puedes decir nada porque se molesta. Hay gente que no permite que tú le digas esto está mal, esto está bien, porque se molestan. Tú y yo debemos de ser sensibles y humildes para que cuando hagamos algo que no es correcto vengan y nos digan. Yo siempre a mis hijos les digo, con tu papá, es que mi papá, ve y dile a tu papá, dile lo que no te gustó, o dime a mí lo que yo no haga bien, dímelo. No te quedes callado o no te quedes callada porque yo quiero cambiar. Yo no quiero que digan, ay, a mi mamá nunca le puedes decir nada porque se enoja. No me digan eso, díganme lo que vean que está mal en mí porque yo quiero cambiar. Yo no me quiero quedar de esas viejas horrorosas que nunca aceptan que les digan sus errores. O los hombres, hay muchos hombres así, con el respeto que me tienen los hombres. El hombre batalla más que la mujer. Hay muchos hombres que no me digan nada y te lo digo porque quiero y punto. Y te callas a sus hijos. Cuidado con eso porque nos hacemos horribles, horribles. Siempre a tus hijos, escúchalos. Habla, y si están mal tus hijos, tú les puedes decir, está bien, hijo mío, tú así lo piensas, pero mira, así debe de ser. Pero siempre tenemos que ser humildes. David no fue humilde. David pasó un año y nadie le pudo decir nada, porque él creía que él estaba bien, y lo que yo haga está bien y te callas. Así hay muchas familias, o nada más yo las conozco. ¿Nadie las conoce? Hay muchas familias que son así. Pero un día le mandó el profeta Natán que le dijo, ven para acá. Dios mismo se lo mandó y me vas a oír, pues eres tú. Agarraste algo que no era tuyo, tomaste una mujer que no te correspondía y por lo mismo le fue como en la feria, hasta el pobre niño la llevó. ¿Se fijan? ¿Se fijan todo lo que viene después de un pecado de esa naturaleza? Cada pecado tiene consecuencias. No es la misma consecuencia de un pecado, para Dios es lo mismo. La Escritura dice que para Dios es un pecado es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Puede ser una mentirita chiquitita que tú dices, ay, nada más le dije, dile que no estoy. Eso es un pecado, porque yo le estoy diciendo a mi hijo que mienta y que diga a la vecina que no estoy, y si estoy ahí. Tú dices, ay, pero es una cosita tan pequeñita. Para Dios no hay pecados azules, morados, negros o blanquitos. No hay. Para Dios hay pecado. Pero para los hombres las consecuencias son diferentes. No es la misma consecuencia que yo dije una mentirita chiquita a que yo fui y robé una buena cantidad de la caja fuerte de mi vecina. No es lo mismo, ¿verdad? Porque las consecuencias van a ser distintas. Entonces las consecuencias aquí David se las aventó. Las consecuencias le trajeron una bronca grande porque no quería que se le dijera. Hay gente que te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, hay asesores de imagen, por ejemplo, ¿verdad? En esta vida tú puedes ir con alguien que te dé un asesoramiento de cómo vestirte, de cómo peinarte, de cómo hablar en público, cómo hablar con la gente, cómo voy a manejar mi empresa. Pero son asesores nada más de imagen por fuera. La Escritura es la mejor asesoría de tu imagen profunda de adentro. Y si tú vas conociendo la Escritura, Dios te va confrontando a ti y a mí. Es como un espejo que tú te vas a poner enfrente y tú vas a ver ahí tú mismo lo que estás mal. Si tú la ves cada día de tu vida. Cada día de tu vida tú vas viendo en lo que estás bien o en lo que estás mal cuando tú eres confrontado. Y entonces nosotros tenemos que rendir cuentas. David no le rendía cuentas a nadie.
David nada más lo que él creía estaba bien y punto. Por eso le mandó Dios a este profeta. Y entonces aquí podemos ver cómo David empieza a tener un arrepentimiento cuando ve no se daba cuenta. No se daba cuenta lo que estaba pasando hasta que le manda aquel profeta. Y entonces David empieza a darse cuenta que todo lo que le había pasado venía de los problemas que él había permitido en su vida. Y empieza a arrepentirse David, se arrepiente de tal manera que escribe el Salmo 51. Tú lo vas a ver luego más adelante. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones. Él está tan angustiado y está tan dolido de lo que hizo, pero hasta empieza a darse cuenta. Pero había una sentencia, si te fijas: la espada no se va a quitar de tu casa. Pero él se arrepiente y empieza él a pedirle a Dios que le borrara. Yo reconozco, en el 51:2 dice: reconozco mis rebeliones. Cuando tú reconoces tus rebeliones, las cosas que están mal en tu vida, es cuando empieza Dios a actuar en cada corazón. Y el Salmo 32 también lo escribe en ese tiempo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí se da cuenta que él tuvo un pecado que nunca debió de haber cometido. Y empieza la tristeza, fíjense nada más, de un momento de placer que tuvo con aquella mujer. Un ratito que se la pasó increíble, que la vio y tú dices: wow, esta es de una novela tremenda. Sin embargo, por aquel tiempo sufrió las consecuencias graves. Su pecado fue perdonado, porque Dios te perdona. Lo que tú hagas, Dios te perdona. Pero las consecuencias de lo que hizo no se las pudo quitar. ¿Qué pasó después? Aquí vamos a ver qué pasó después. En el capítulo 12, adelante, nos muestra que el niño muere. Esa fue una de las consecuencias. Muere ese niño. Número 2, más adelante, la hija Tamar de David, una de las hijas de David, su hijo Amnón se enamora de Tamar, su hermana. Y entonces empieza a venir ahí en esa casa, hay ese pecado entre hermanos. ¿Cómo se llama ese pecado? Cuando hay relaciones sexuales entre hermanos. ¿Cómo? Incesto. Hay incesto en esa casa. Se enamora, Amnón se enamora de Tamar y le dice a un amigo, le dice: tráemela. Mira, tú fíngete enfermo, tú acuéstate en una cama y tú finge que estás enfermo y yo le voy a decir a Tamar que te lleve unos juguitos y ahí te la pescas. Y entonces el amigo le ayuda a Amnón a hacer todo este relajo y la pobre muchacha Tamar dice: sí, yo lo llevo, llévale, porque se siente muy mal, le duele la cabeza, está enfermo, llévale, mira, ya está arriba en aquel cuarto. Y entonces aquella le lleva su juguito y ahí le cierra con llave y se la agarra. Y de ahí la pobre de Tamar sufrió un montonal y ahí sufrieron un buen rato. Y después de eso, Absalón, el otro hijo de David, viene detrás de Amnón porque deshonró a su hermana. Y para defender a su hermana, Absalón le agarra a Amnón y lo mata. Ya vemos ahí otro asesinato. Ya hubo incesto, muerte, asesinatos. ¿Te fijas todo lo que desencadenó una noche de placer deliciosa? Todo dentro de la familia de David. Número 4. Más adelante, Absalón, ese hijo que tanto amaba a David, se levanta en contra del papá y le quiere quitar el reino. Y hace todo un relajo que David tuvo que salir, dice que hasta descalzo del castillo del rey, sale descalzo y se va corriendo con los pocos que venían con él. Y su hijo Absalón está levantando a todo mundo porque está diciendo que ahora él es el rey y su papá es desalojado del castillo. Y después muere Absalón y regresa David al castillo. Y David llora porque su hijo fue muerto de una manera espantosa. Y las cosas fueron duras. Y después se da cuenta que Agitofel era su consejero.
Era el hombre que estaba con él siempre, el que le daba el consejo, el que oraba por él, el que le hablaba de parte de Dios a él, el que tenía siempre con él. Dice la escritura que Ahitofel se va con Absalón en contra del rey. ¿Y saben quién era Ahitofel? Era el abuelo de Betsabé, quien amaba a Urías. Y cuando ve que David manda matar a Urías, seguramente Ahitofel guardó en su corazón ese dolor porque mandaron matar al esposo de su nieta. Y después de 11 años que ya habían pasado y pasa lo de Absalón que se va, entonces Ahitofel quiere irse fuera de donde estaba David y vengarse de todo lo que había hecho. ¿Te fijas? ¿Te fijas todo lo que pasa alrededor de David? Una cantidad de cosas terribles. Y todo por aquel pecado que nunca debió de haber hecho. La traición de Ahitofel fue terrible. Y dice el capítulo 15, versículo 31, dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y entonces dijo David: entorpece ahora, Señor, el consejo que da Ahitofel, porque daba consejos. ¿Y sabes qué consejo le dio Absalón cuando David se va del reino? Le dijo: ve al terrado, a la terraza, en la misma terraza donde vio a Betsabé, y ahí llégate a las mujeres de tu papá. Y dice que le pusieron ahí una tienda a Absalón, y ahí le pusieron a las mujeres, y él se llegó a la vista de todo el pueblo. Y eso fue terrible para David. Y David ya andaba huyendo, descalzo por allá, llorando. Y eso fue tremendo, tremendo. Y entonces aquí dice que dieron aviso y dijo: entorpece, Señor, ese consejo que le va a dar a Ahitofel. Y el consejo fue hacer eso, que era algo terrible, terrible. Y hay cosas que no pueden parar. Hay espíritus malos que vienen cuando nosotros abrimos la puerta al enemigo haciendo lo que no debemos hacer. Hay cosas que queremos hacer pero no las debemos de hacer, porque estamos abriéndole la puerta a un mundo negro de tinieblas que meta, no nada más a mí se mete, sino se mete a mi familia, mis hijos, mis nietos. La van a llevar duro. Por eso vemos tantas familias destrozadas. Vemos familias que se han acabado, se odian entre ellos. Hay traiciones, hay mentira, hay muerte en esas familias, porque hubo un abuelo, un bisabuelo, un padre que no hizo lo correcto en sus vidas, y esas familias fueron destrozadas. Pero la bendición más grande que tenemos es que ahora tenemos la palabra y nosotros podemos ver que eso se corta. Se corta con uno que venga a los pies de Cristo y diga: Señor, perdona a toda mi familia. Yo no sé qué hicieron, pero yo te pido que tú me ayudes a que mis cosas cambien. Y aquí viene a cambiar la historia de cada uno de nosotros, si tú te fijas. Y en el Salmo 55, fíjate, en el Salmo 55, 12, fíjate lo que escribe David. En ese tiempo de Ahitofel dice: porque no me afrentó un enemigo, no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, le dice, hombre al parecer íntimo mío. Está hablando de Ahitofel. No dice la Biblia que es Ahitofel, pero está claro porque fue en ese tiempo. Íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, está hablando, él se le vino encima, se le vino en contra a Ahitofel de él. Su pecado de David fue perdonado. Dios lo perdonó cuando aquella vez él se humilló delante de Dios cuando muere aquel niño y cuando Natán viene a decirle. Pero las consecuencias él se las llevó. No las pudo parar. No las pudo parar. ¿Por qué? Porque después que viene Cristo, a eso viene. Dice la Escritura que Jesucristo viene a deshacer las obras del diablo.
Y si tú tienes un familiar, una amiga, un primo, un tío, un abuelo, un papá que tuvo una vida tremenda o que hizo cosas que no eran correctas y estás viendo tú ahora la desgracia en tu familia, déjame decirte que vino Cristo a deshacer las obras del diablo. Nosotros tenemos a Cristo, a Jesús, el Salvador de nuestras vidas, que vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando uno está viviendo algo parecido, nosotros tenemos a quien acudir en este momento. Señor, te pido que deshagas esas obras que el enemigo de las tinieblas las empezó a hacer en mi familia. ¿Te fijas? Porque le dijo en el 2 de Samuel, que ya lo vimos, 11:27, que no fue agradable a los ojos de Dios lo que hizo David. Y hay veces que tú y yo hacemos cosas que no son agradables a las cosas de Dios, a lo que dice Dios, y tienen consecuencias nefastas en nuestras vidas. Y por eso hay ahorita tantas traiciones, hay tantas mentiras entre los hermanos, entre los familiares, entre los suegros, entre los hijos. Hay pleitos porque no ha entrado el que viene a deshacer las obras del diablo. Y si en tu casa ha venido el enemigo a tener ataduras en tu familia, porque alguno de nuestros antepasados, que ni sabemos a veces, empezaron una cadena de maldiciones, yo te pido que te pongas de pie y que oremos para que el Señor venga a deshacer esas obras del diablo. Dice, porque el Señor, en 2 de Crónicas, capítulo 9, dice, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si ustedes se volvieren a Él. Yo te pido que ores conmigo para que esta mañana no te vayas igual que como llegaste. Si tú detectas algo en tu familia, que hay alguna atadura, que hay alguna maldición, que hay alguna traición que hubo en nuestros antepasados, porque en todas nuestras familias las ha habido. Yo puedo detectarlas de la mía. Yo puedo ver que en mi familia hubo cosas que no eran agradables a Dios y en las cuales yo me vi involucrada. Yo no las hice, pero yo me vi involucrada con problemas en mi vida pasada. Pero vine a nuestro Salvador Jesucristo, que yo le dije, Señor, perdona a mi familia y perdóname a mí, porque ahora yo me veo en los mismos pecados de mi abuela o en los mismos pecados de mi abuelo, porque estoy aquí parada en problemas y problemas que nunca se acaban. Hay personas que vienen con nosotros y nos dicen, ¿y ahora qué tengo? Mire, ahora traigo otro problema y ahora otro y ahora otro. Y nunca se acaba el problema. Siempre ha sido problema tras problema. ¿Por qué? Porque no se han deshecho las obras del diablo. Y dice que Cristo vino a deshacer esas obras del diablo, de las cuales a veces tú y yo hemos estado metidas sin quererlo. Porque esto es algo que viene de generación en generación. Así es que esta mañana no te vayas igual, no te vayas esperando que ahora qué me va a pasar, ahora qué va a hacer mi esposo, ahora qué va a hacer mi papá, ahora qué va a pasar en mi vida, porque siempre ha sido una tras otra. Si tú eres fiel al Señor, mira lo que dice en Zacarías 1:3, tómala para ti, llévatela. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Si tú vuelves tu corazón a Él, si tú le buscas con todo lo más profundo de tu ser, dice que Él estará contigo y estará para ayudarte. Dice, aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas? Dice el Señor. Así es que esta mañana no te vayas igual. Vete llevándote en el corazón que el Señor tiene algo para ti, que tu corazón se va a ir limpio, y pídele a Dios que desbarate las obras que el enemigo vino a hacer en tu familia. Yo no sé qué pasó en tu familia, yo no sé qué pasó en la vida de tus generaciones, pero a partir de nosotros, nuestras generaciones son benditas. Son benditas y nuestras generaciones serán de gente de bien, gente que va a tener puestos de autoridad, gente que va a dar buenos ejemplos, hijos limpios, hijos que no van a estar metidos, involucrados en cosas malas. Vamos a orar todos. Yo te pido que cierres tus ojos y que en este momento ores conmigo y le digas, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra, porque estoy viendo, Dios, que yo también he tenido cosas guardadas de mis familiares, de mis padres, de mis abuelos.
que ahora se empiezan a ver en mis niños. Empiezan a crecer mis hijos y empiezan a crecer los problemas. Pero el día de hoy, Padre, yo pongo delante de ti mi vida y me quiero comprometer contigo, Señor, a serte fiel, a conocer tu palabra y a saber que tú estás conmigo, Señor, y que no habrá nada que me impida servirte, seguirte, conocerte, buscarte, mi Dios, porque yo no quiero que mis generaciones sigan las mismas cadenas de iniquidad y de maldición que vienen atrás de mí. A partir de hoy se corta, en el nombre de Jesús se corta toda maldición y toda mentira y toda traición. Porque a partir de hoy, Señor, yo me comprometo contigo a serte fiel y a que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, Señor, hasta donde tú me lleves a conocerlos, yo me voy a encargar de que sean hijos del Altísimo, hijos tuyos, Señor. Y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Esta oportunidad que nos das para darte la gloria, para darte la honra a ti, Señor. Jesús, si no fuera por tu sacrificio en la cruz, nada de esto hubiera ocurrido. Pero gracias a ti, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Hoy estamos aquí cantándote, alabándote, moviendo nuestros pies, moviendo nuestras manos, dándote la gloria a ti, Señor. Y nos ponemos de pie ante ti, Dios, con todo respeto, para decirte gloria a tu nombre, gloria a Dios. Así es. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Dile. Hasta que no quede duda en ti, dile. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. Así es. El cielo
más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. cantaré más fuerte. Vamos, dile, cantaré más fuerte, Con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, que no quede duda en mí. cantaré más fuerte, Mi arma es la canción en mí. cantaré más fuerte, El cielo peleará por mí. cantaré más fuerte, Con el enemigo
usted es nuestro